Hoy en De Buena Madera, los prejuicios sobre el sector forestal industrial. Prejuicio 1. Nada crece ni vive debajo del pino. Prejuicio 2. Las grandes empresas depredan el bosque nativo y el medio ambiente. Prejuicio 3. Los trabajadores del sector forestal industrial desempeñan su labor bajo condiciones infrahumanas. Junto con la aparición de las grandes plantaciones forestales a mediados del siglo pasado, surgió un discurso que criticó esta actividad. Muchos de estos cuestionamientos provenían de aguerridos grupos ambientalistas que lograron imponer sus ideas en el sentido común. Se hablaba de depredación, desierto verde, contaminación, del peligro del monocultivo. Pero en la actualidad, la realidad de la actividad forestal industrial es otra. A mediados del siglo pasado comenzó a hablarse en forma insistente del desierto verde. Es decir, ciertos grupos ambientalistas sostenían que nada crecía ni vivía debajo de especies como por ejemplo el pino. Pero hoy, la creencia en el desierto verde dejó lugar a la certeza de que bajo plantaciones menos densas crecen desde cultivos anuales como maíz y mandioca hasta pasturas que alimentan las vacas. Sucesivos estudios comprobaron que las plantaciones de los años 60 eran muy tupidas y no permitían el paso del sol. En la actualidad, las densidades han variado. El sol llega al suelo y las técnicas de raleo y poda aseguran de que esto sea así. Es decir, solo basta plantar en forma más separada para que la luz incentive el surgimiento de otras especies vegetales. Hoy, los sistemas agroforestales y silvopastoriles son un ejemplo de la convivencia entre especies como el pino o el eucalipto con la agricultura y la ganadería. Los árboles brindan sombra a los animales y esa sombra protege a los cultivos anuales. La presencia de la cubierta vegetal impide la erosión del suelo y sus desechos lo enriquecen. El relato de una experiencia en yerbales degradados realizada por un destacado profesional quiebra el prejuicio. Degradadísimos, porque eran yerbales que habían sido implantados en entre 1910 y 1920. Y estamos hablando prácticamente casi 1970. Hacía 20 años que ya esos yerbales no producían más. Eran suelos completamente esqueléticos, una planta de espartillo por aquí, otra por allá, y algún raigón que, digamos, señalaba que ahí había habido un yerbal, donde no crecía, si uno sembraba maíz o plantaba mandioca, no crecía nada. Y ahí forestamos y plantamos pino Elioti, porque el taeda todavía no había entrado. Plantamos pino Elioti y a los 20 años se hizo el corte final y esos suelos que habíamos visto inútiles, esqueléticos, estaban recompuestos en su estructura. Con un turno de 20 años de pino, las hojas que caen en el otoño, las ramas que quedan después de los raleos o después de las podas, las puntas y las ramas que quedan después, significa en esos 20 años por lo menos 400 toneladas de materia orgánica incorporadas al suelo, con la otra ventaja que la cobertura arbórea hace que las lluvias se aprovechen totalmente, mientras que en los campos pelados las lluvias escurren.
En la actualidad se habla de los servicios ambientales que brindan los bosques cultivados al planeta, y la madera producida bajo estrictas normas de protección al medio ambiente es la que más posibilidades tiene en el mercado internacional, certificaciones mediante. Un capítulo aparte merece el uso de agroquímicos en la actividad forestal. Lo cierto es que las plantaciones solo necesitan productos que controlen insectos y malezas en sus primeros años. Otras actividades agrícolas lo necesitan anualmente. En el próximo bloque, los prejuicios sobre el sector forestal también involucran a las empresas que se desempeñan en el rubro. Vivero Forestal Garuapé, productores de araucaria, todas las variedades de pino, Eucaliptus grandis, teléfono 03743 491 177, email arnohillebrand@prico.com.ar, Garuapé, Misiones. Distribuidora Sí. Somos distribuidores de HB Fuller, adhesivos vinílicos para madera. Contamos con un amplio stock de Trícide 40 y Trícide EM. Además, realizamos afilación y reparación de herramientas de corte, insumos para aserraderos, sierra cinta y sierras circulares. Distribuidora Sí. Posadas, Misiones. Si fabricas muebles, Punto Mad es tu aliado más importante. Aquí, transformamos tus proyectos en planos 3D. Te proveemos de todos los insumos y mecanizamos completamente las piezas con maquinaria de última generación. Además, te brindamos asesoramiento técnico y capacitación sobre materiales nuevos. Aprovecha nuestra tecnología aplicada a la madera. Comunícate con nosotros y resolvé tus pedidos. Punto Mad. Tu necesidad a medida.